Buenas noches, muy bienvenidos a este programa desde la otra acera, muy contentos porque estamos aquí participando de esta información tan importante para todos. Hoy tenemos un tema importante en el sentido de que es un tema persistente y al cual no se le ha dado la debida atención. Es los Pandora Papers, corrupción legalizada en Costa Rica. Y para este tema tenemos varios invitados a los cuales desde ya pues les agradecemos la participación. A Mercedes Agüero, ella es periodista del CINART y lideresa de la investigación de los Pandora Papers en Costa Rica. Y a don Ronnie Monge, él es exdiputado y miembro de la Comisión Legislativa de los Panama Papers en Costa Rica. Entonces, hoy pues vamos a disfrutar de este espacio y por eso pues aquí tenemos también a Fernando. Un placer estar acá con usted, doña Saray, y con toda la audiencia que nos acompaña. No es la primera y parece que no será la última filtración. Ya entre los Panama Papers y los Pandora Papers llevan más o menos 23 millones de documentos filtrados. Empecemos con este interesantísimo tema con el editorial ENAPSE. Mientras los ricos y poderosos evaden y eluden en paraísos fiscales, una gran parte de la sociedad vive un infierno social. En Costa Rica, la clase media está desapareciendo. Los salarios, en vez de subir, bajan y la pobreza alcanza prácticamente a un cuarto de la población. Y es que los paraísos fiscales son los lugares donde los más ricos esconden las fortunas que han acaparado a base de explotación laboral y exoneraciones, con el fin de evadir sus responsabilidades tributarias en los países donde operan. Así lo han demostrado los papeles de Panamá en el 2016 y ahora los papeles de Pandora en el 2021. Por ejemplo, en Latinoamérica aparecen nombrados 3 presidentes que al mismo tiempo son empresarios. Se trata de Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader. Y en Costa Rica, bueno, aparecen nombres como el del exministro de Economía del gabinete de Óscar Arias, Alfredo Bolio Pérez. También Juan Carlos Rojas, dirigente del equipo de fútbol Saprissa. También aparece la cooperativa Dos Pinos. El caso de la cooperativa Dos Pinos y de Alfredo Bolio son muy interesantes, porque a pesar que ambos juran y perjuran que sus sociedades en paraísos fiscales son legales y que no están haciendo nada malo, la historia dice otra cosa. Dos Pinos creó un sistema de salarios en una empresa de papel en Belice para evadir impuestos de renta y cuotas de la caja en el 2014. Por esa jugada financiera, la cooperativa lechera tuvo que pagarle a la caja 617 millones como multa y a Hacienda 257 millones de colones. A pesar de este manchado historial, cuando le preguntaron a Dos Pinos sobre su aparición en los Pandora Papers, la empresa dijo que no usaban esas empresas de papel para evadir y eludir. ¿Usted les creería? Al final, son solo las empresas más grandes y los ricos más ricos quienes pueden permitirse tener empresas de papel, quienes pueden permitirse gastar millones de colones para pagar bufetes, abogados y firmas que creen empresas fantasmas. Y en Costa Rica tenemos un déficit fiscal cercano al 8%, que curiosamente es muy similar al monto que por evasión y elusión el Estado deja de percibir, o sea, un 8% del PIB. Ante esta realidad es imposible no preguntarse por qué las autoridades no hacen nada. Quédate con nosotras que queda muchísimo programa por delante. Todavía hay muchos nombres que revelar en esta investigación que se llevó a cabo a nivel mundial. Ya venimos con más acá desde la otra acera. Realice o actualice su nombramiento de legatarios. Solo acérquese de forma personal a cualquier sucursal de Caja de Ande. Y al hacerlo podrá ser ganador de un iPad. Caja de Ande.
Los Pandora Papers son una investigación periodística llevada a cabo a cargo justamente del Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación. Más de 600 periodistas alrededor del mundo están analizando 11.900.000 documentos revelados en esta liberación. Para hablar de este tema y tomando en cuenta que Costa Rica no es la excepción de la regla y también ha hecho su aporte en este proceso investigativo, nos acompaña del Sistema Nacional de Radio y Televisión la periodista Mercedes Agüero. El pasado 3 de octubre estallaron los papeles de Pandora, una investigación internacional sobre paraísos fiscales. Para entender mejor de qué se trata, conversamos con la periodista Mercedes Agüero del CINART, quien fue parte de la investigación. ¿Qué contienen estos documentos? Estos documentos en realidad lo que terminan revelando es cómo personalidades del ámbito político, artistas, del mundo del deporte, empresarios de todo el mundo, utilizan una especie de, digamos así, de sistema de economía paralelo, un poco a la sombra, mediante estas sociedades que se establecen en países llamados paraísos fiscales, justamente donde esos paraísos fiscales también pues, se caracterizan por ser poco transparentes en cuanto a la información que se da al público. Tienen un sistemas tributarios muy libres o se cobran muy pocos impuestos, no se exige, como te digo, casi transparencia, y entonces por eso se les llama paraísos, son muy atractivos. ¿Para qué? Para que esas personalidades a nivel mundial puedan poner ahí bajo un cierto secreto o resguardo sus fortunas, sus empresas, todo aquello que en sus propios países no quieren que esté ventilado, sobre todo hacia la fiscalización de tipo tributario. Uno de los casos que más llaman la atención es la aparición en los papeles de Pandora de Alfredo Bolio Pérez, quien creó una empresa de papel en Panamá para dirigir otra empresa, pero en Costa Rica. El caso llama la atención porque Upal Agrícola, de lo que nos damos cuenta en la investigación, había tenido problemas y atrasos constantes con el pago de la seguridad social en Costa Rica, con las cuotas obrero-patronales. Esto había llevado a que la caja, a hacer múltiples arreglos de pago con la caja. Esos arreglos de pago se cancelaban en algunas ocasiones al día y en otros casos se volvían a renegociar hasta 2 o 3 veces. Eso por un lado, y esos arreglos de pago han sido una constante, por lo menos durante todo el periodo que nosotros analizamos. Pero en este caso, como le digo, también llama la atención cómo una empresa que viene arrastrando estos problemas para pagar, por ejemplo, la seguridad social, que es algo muy básico en este país, y para hacer frente a sus obligaciones de renta, a su vez hace una inyección de capital del orden de casi $20 millones, nomás cruzando la frontera, nada más que eso estaba en una sociedad en Panamá y donde difícilmente las autoridades costarricenses pues, pueden tener acceso a qué es lo que está pasando, de dónde proviene ese dinero. ¿Y qué tal el caso de la cooperativa Dos Pinos? Nos llamaba la atención que a pesar de que ellos incluso habían sido multados por tributación y habían sido multados con la caja, con multas muy elevadas y con incluso una serie de apelaciones que presentó la cooperativa en ambos casos para que no se le multara por el uso de esta sociedad, que reincidan en esto en el año 2019 con otra sociedad que a su vez está vinculada con otras sociedades, pues difícilmente las autoridades tienen acceso, digamos, a ese tipo de información y además que se vuelven sistemas o entramados societarios muy complejos porque una sociedad depende de la otra y otra es accionista de la otra. Es claro que este escándalo apenas si logra mostrar un poco de cómo se maneja la economía paralela en Costa Rica y en el mundo, esa que se encuentra oculta en los paraísos fiscales.
Cuando se habla de paraísos fiscales y de evasión y elusión, quizás no resultan tan seductores los temas para la audiencia o no despiertan el interés necesario porque tendemos a pensar que esas platas que se van a Islas Vírgenes o a paraísos fiscales como tales no nos pertenecen, son de los gerentes, de los dueños. Pero lo cierto es que con esas platas se deberían estar haciendo obra pública, construyendo hospitales, construyendo escuelas. Esos son impuestos que se dejan de cobrar en el país. Y cuando hablamos de que en el país hay 6,5% de déficit, o entre 6,5 y 8 puntos de déficit, y que la elusión y la evasión más o menos representan lo mismo, uno empieza a pensar que por ahí también se nos está escapando un buen caudal de plata, doña Saray. Sí, es lo que hemos visto en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos, el problema fiscal que hay en Costa Rica es precisamente por situaciones que se dan como esta también, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La evasión, la elusión, todo eso es parte del problema que hay en Costa Rica y no se le da la importancia requerida. Por eso al inicio yo decía, hay un tema que está ahí, pero que no le damos la importancia que se requiere. Y es impresionante, pero uno ve los nombres que se repiten una y otra vez, los nombres de Alberto Raben, de Alfredo Bolio, aparecen en estos informes más que los nombres de Bolaños y Saborío en la Cele. Es impresionante. Por ejemplo, los papeles de Pandora han reflejado, además de un pobre manejo en las políticas tributarias de Costa Rica, también una huida de capitales que llega hasta el 6,5 puntos del PIB. Vamos justamente a introducirnos un poco en lo que ha pasado en el país en el siguiente bloque, doña Saray. Así es, por eso veamos ahora los dos casos más llamativos de los Pandora Papers en Costa Rica. Y estos son sobre la cooperativa Dos Pinos y el empresario y exministro Alfredo Bolio. Por eso vamos a la cápsula que preparamos para ustedes. Decir que los papeles de Pandora dejaron escapar todos los males del mundo puede sonar a mitología, pero la aparición de nombres como el exministro Alfredo Bolio o de empresas como Dos Pinos nos hacen sentir más cerca del Olimpo de la mitología griega. Es que pagar los salarios más altos de la empresa en paraísos fiscales puede sentirse como estar en el paraíso para algunos vivazos. Veamos el caso de Dos Pinos. La empresa le paga 100 a su gerente, pero solo reporta 50. Eso es lo que paga impuestos. Los otros 50 los deposita en Belice a espaldas de sus asociados sin pagar la caja ni impuestos. El gerente recibe su salario, la empresa se ahorra sus impuestos y el país... Bien, gracias. Esto quedó evidenciado con el pago que tuvo que hacer Dos Pinos en el 2017 y 2018 por manejo irregular tributario. Ni siquiera una condena por la que Dos Pinos tuvo que pagar más de $1,5 millones a la caja y a tributación lograron espantar a la vaca, si me captan la analogía. Hoy por hoy, Dos Pinos tiene operaciones offshore en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Barbados. Que sepamos. A todo esto, ¿saben ustedes quiénes se quedaron fuera del pago de impuestos en la reforma fiscal del 2018? Las cooperativas. Siempre con algo mejor. Tras que están exonerados, eluden, por favor, Dos Pinos, sosegate, no haga más daño, papito. Pito, ya no haga más daño. Esto ocurre también con otros casos similares, como el caso de las famosas rotativas del periódico La Nación, cuya venta simulada también fue tramitada en Bahamas, o la empresa piñera del exministro de Oscar Arias, Alfredo Bolio. Si bien no todas las operaciones en paraísos fiscales son ilegales, la mayoría de la evasión y la elusión se hace a través de paraísos fiscales.
Esta estructura legal funciona también para bancarizar dineros de dudosa procedencia, ya sean fruto de pago de coimas y corrupción o del narcotráfico. Se calcula que en estos paraísos fiscales se esconden alrededor de 10 puntos del PIB mundial. Solo en Latinoamérica se evaden y eluden 6 puntos del PIB en la región más desigual del planeta. 300.000 millones de dólares al año según el informe de la Comisión Económica de la Organización de Naciones Unidas. Plata que debería invertirse en la construcción de obra pública, en escuelas, en hospitales, termina abultando las cuentas de los bancos que reciben sin hacer preguntas ni dar respuestas. Vamos a un corte, pero todavía queda mucho programa por delante. Quédate acá, desde la otra acera. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Los Pandora Papers son la secuela de un evento que ya conocemos muy bien en Costa Rica. En el año 2016 también se liberaron una serie de documentos muy parecida a la cifra, unos 11 millones de documentos llamados los Panama Papers. En aquella ocasión la Comisión Legislativa que investigó las operaciones offshore de cuentas de costarricenses y que también involucraban a algunos funcionarios y funcionarias alrededor de todo el planeta, fue conformada por diputadas y diputados de ese periodo legislativo. Justamente hoy nos acompaña don Ronnie Monge, en aquel momento diputado del Partido Liberación Nacional y parte de la comisión de los Panama Papers. Don Ronnie, bienvenido a Desde la Otra Acera. Le queríamos preguntar qué fue lo que encontraron en la comisión investigadora de los Panama Papers. Lo primero, para contextualizar, que es importante decir que no significa que cada una de las personas físicas o jurídicas que aparezca en estos informes significa que está cometiendo un delito. O sea, algunos son filtraciones y por lo tanto todos los nombres de personas importantes son sometidos a consideración y evaluación, yo creo que de parte de la prensa y además del escrutinio de las sociedades, que le impacta mucho esos temas, sobre todo a nivel nacional, donde estamos hablando de una crisis fiscal. Y entonces, dicho esto, de que no significa que cada persona que apareció en Panama Papers o en Pandora Papers significa que estén cometiendo un delito, es que sí podemos ver cosas sorprendentes, que es cómo a través de los años se ha venido casi que institucionalizando formas de cómo eludir el pago de los impuestos. Y entonces se utilizan formas y extrapolaciones hacia otros países, como en el caso de Panamá, con el bufete Mossack Fonseca, para crear figuras que permitan la elusión del pago de los impuestos a nivel nacional. Es muy significativo porque a nivel de evasión ya tenemos una evasión que se habla cercana al 6 a 8% del PIB, que es prácticamente lo que nosotros tenemos con problemas deficitarios, ¿verdad? Y si pudiéramos capitalizar todos esos impuestos, evidentemente la situación fiscal del país estuviese mejor. Pero más allá de la evasión, que es grave y que debería ser cometidos como delito, hay unas figuras que se llaman la elusión, que no son delitos, sino que son mecanismos que utilizan las empresas para no tener que pagar impuestos, ya sea pasando pagos de planillas u otros gastos a sociedades en otros países. Eso lo que implica es que finalmente, si nosotros pudiéramos reglamentar los temas de elusión y hacer una gestión efectiva con la evasión, el problema fiscal de Costa Rica se vería bastante solventado.
Y con los resultados que lanzó esta investigación y tomando en cuenta también que ya es la segunda filtración de documentos con los Pandora Papers, llevamos ya más de 23 millones de documentos filtrados, ni $1 recuperado, ni una persona condenada por eludir o evadir impuestos. Usted, como diputado y habiendo analizado desde adentro estos resultados justamente, ¿qué solución ve? ¿Cómo se puede recuperar, aunque sea una parte de ese capital que se le escapa al Estado a vista y paciencia del mismo a paraísos fiscales? Hay historias o hay noticias que parece que se siguen repitiendo cada cierto tiempo y la gente sigue haciéndolo porque no pasa nada. Y hay una sensación de impunidad, que creo que la impunidad justamente esa es a lo que lleva. Cuando las personas ven que nada pasa, como diríamos en el argot costarricense, se la juegan. Se la juegan porque ven que otros se dieron, que salió literalmente por todo el mundo lo que estaban haciendo, y no solo en Costa Rica, sino personas alrededor del mundo, y nada pasó. Entonces la gente sigue haciéndolo, porque la gente prefiere jugársela, porque no ven que nada pasa, porque además hay situaciones complejas en nuestra legislación, como lo que se ha denominado como los umbrales para determinar si hay un delito de evasión fiscal o de contrabando. Entonces se habla de, creo que si la memoria no me falla, 20 o 30 salarios bases. Entonces cuando llegas a esos montos, la gente se la puede jugar, bueno, voy a evadir anualmente este monto, porque no está en el umbral donde se convierte en delito. Pero cuando va sumando eso a lo largo de los años, es un montón de plata. Y si son un montón de empresas, un montón. Entonces le empiezan a jugar porque le pusimos umbrales para que se convirtiera en delito. Y para mí eso es un error que está facilitando que haya evasión, que haya contrabando. Y creo que en lugar de poner el umbral, que nosotros lo poníamos según las recomendaciones cuando hablábamos de una reforma integral al Código Penal, que avanzó bastante, pero al final no nos dio tiempo y esta Asamblea actual no lo ha retomado, es que se le pide a la Fiscalía General de la República que utilice la figura del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es que si evidentemente la evasión que están determinando es insignificante para para el Estado, sino entrar en una acusación. Pero si el monto es lo suficiente y además ha sido reiterativo a través de los años, que se le pueda acusar y que sea la Fiscalía General de la República o el fiscal de turno el que determine si se está cometiendo un delito de tipo económico fiscal. Muchas gracias, don Ronnie Monge, así como a nuestras invitadas y por supuesto a la audiencia también que le ha dedicado el tiempo a quedarse con nosotras, justamente también dilucidando un poco este gran tema. Y es que cuando uno habla de evasión y elusión, no está hablando de la plata de estas personas, está hablando de plata que debería ser aprovechada por los estados para brindar mayor alcance, mayor cobertura, y finalmente terminan abultando cuentas en el extranjero, doña Saray. Sí, el tema es delicado, ¿verdad? Es persistente, hay mucha elusión y mucha evasión, y esto tiene su tiempo. Inclusive nosotros como APSE, el año que estuvimos con proyectos o propuestas que hubieran en los diferentes sectores, presentamos un pliego de 20 propuestas que salían de proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa y que por falta de voluntad política todavía están ahí, durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Como dicen. Por ejemplo, el expediente 20.437, que tiene que ver con impedir que los funcionarios públicos tengan negocios en paraísos fiscales. El expediente 21.414, garantizar que los grandes evasores vayan a la cárcel y asegurar sanciones realmente fuertes. El expediente 21.184,
para corregir la norma de subcapitalización que fue aprobada con portillos en la reforma fiscal. Bueno, estos son uno de los tantos, ¿verdad? Eran 20 propuestas y ellas contenían muchos proyectos de ley. Entonces, esa parte es importante, o sea, sí hay propuestas, sí existen, pero lo que no hay es voluntad política en este país para resolver el problema fiscal y en cambio los empleados públicos y los trabajadores de este país, públicos y privados, estamos pagando la situación que se da con esta falta de que de verdad haya soluciones reales a lo que podemos tener aquí. Es imposible no relacionar ambas cifras, o sea, el déficit y la elusión son prácticamente idénticos en números y con esto hay que ser muy claro, estas figuras pueden ser legales también. Estas operaciones que se realizan a través de las offshore también pueden ser legales, pero toda la ilegalidad, incluyendo corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, toda esa ilegalidad ocurre a través de este tipo de operaciones fuera de borda, como le dicen. Así es, se prestan para esto, ¿verdad? Entonces ya no es solo una cosa, sino que implica otras situaciones sociales que se dan, claro, y que pues ya nos afectan a todos, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, encantados de haber compartido con todo el equipo de trabajo esta semana informativa que seguirá dando mucho de qué hablar. Los Pandora Papers recién comienzan, nueva temporada de evasión y elusión. Hasta la próxima, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Y no olviden que pueden encontrar las entrevistas completas que hacemos aquí en Desde la Otra Acera en nuestro canal de Spotify. Chau, hasta la próxima.